Bien, pues buenas tardes de nuevo. No hemos llegado ni siquiera al cuarto de hora académico, al contempore que en las universidades germánicas se suele emplear, de modo que si les citan a una universidad germánica a las 6, no lleguen a las 6, lleguen a las 6:15, porque siempre se da 15 minutos de no hemos apurado tanto. Bien, decía esta mañana a propósito del profesor Federico Mayor Zaragoza que hay personas que no requieren presentación, y podría repetir exactamente lo mismo en el caso del orador que tenemos esta tarde el privilegio de acoger en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, Ignacio Ramonet, pero como siempre que se dice que alguien no requiere presentación, se termina haciendo la presentación. Yo voy a cumplir con el ritual y voy a hacer una brevísima presentación para no retrasar más el comienzo de su intervención, que es lo que todos ustedes han venido a escuchar. El profesor Ramonet, gallego de nacimiento, no sé ya si ciudadano de París o gallego para siempre, entonces, nació en Redondela y realizó sus estudios en Francia, y no en cualquier sitio, porque llevó a cabo estudios de sociología en l'École des Hautes Études, que no es una institución académica cualquiera. En París probablemente l'École des Hautes Études y luego la Escuela Normal Superior de la Rue d'Ulm son quizá pues, los dos focos de más alto prestigio de la intelectualidad universitaria y parisina. Se doctoró en semiótica. Yo creo que esta es una de las claves de lo que su visión del mundo ha sido desde entonces, y en historia de la cultura, y ejerció como catedrático de teoría de la comunicación en una de las universidades parisinas, en París 7, me parece. Y desde entonces ha desarrollado una enorme actividad. Sobre todo ha escrito mucho y ha escrito bien y ha escrito de muchas cosas que en buena medida tienen como hilo conductor aspectos como el periodismo, la comunicación, la geopolítica, la globalización, la televisión, Internet. Aspectos todos ellos que están íntimamente relacionados y que probablemente marcan en gran medida lo que es el hoy de nuestros días. De hecho, en el que creo que es su último libro, El Imperio de la Vigilancia, del 2016, en el que aborda una cuestión tan preocupante y que nos acerca casi a ese Gran Hermano de 1984, que todo lo mira y todo lo controla, que es precisamente pues, esa cantidad sin fin de datos personales que estamos metiendo en Internet cada vez que utilizamos ciertas aplicaciones y que terminan por convertirnos, en cierto modo, en rehenes de, salvo que las últimas leyes de protecciones de datos lo impidan, de las compañías que luego explotan esos datos, como por ejemplo el escándalo con Facebook puso de relieve hace no mucho tiempo. Estos días, cuando estudiaba un poco pues, algunas de las cosas que Ramonet ha hecho, porque yo no tenía el privilegio de conocerle personalmente hasta ahora, tuve la oportunidad de ver algunas de sus intervenciones, aparte de leer algunos de sus trabajos, y por mencionar simplemente otro eje de reflexión, se ha ocupado también de lo que podríamos llamar, o lo que él denomina, el desconsumo, situándose quizás en una línea de pensamiento. Hace muy poco tiempo tuvimos aquí a Serge Latouche, hablando precisamente del decrecimiento, de ese en vez del desarrollo concebido como algo necesariamente positivo y eterno, que es algo que evidentemente es una idea que ha terminado ya, que ha acabado, y incluso planteándonos la reflexión cuando a veces ingenuamente decimos, ay, es que el hombre
con su consumo desaforado, va a destruir el planeta. Esto es un hecho muy característico y muy egocéntrico de la humanidad. Ese aserto es radicalmente falso. Nosotros no vamos a destruir el planeta. El planeta existía hace mucho tiempo antes de que el hombre apareciera y seguirá existiendo seguramente mucho tiempo después de que el hombre desaparezca. Lo que estamos destruyendo es nuestras posibilidades de vivir en él como seres humanos. Y, por lo tanto, esta reflexión sobre lo que es el consumo desaforado es otra línea de pensamiento muy importante, aunque de lo que hoy nos va a hablar Ramonet no es exactamente de esto, como ustedes podrán ver en el título de su conferencia. Yo no quiero alargarme más, pero termino con una reflexión que yo creo que viene pintiparada, entre otras cosas, por el momento político que vive España y otros muchos lugares del mundo. Decía en la presentación de este libro que lo que una democracia tiene de estimulante es que puede modificar las reglas del juego y lo puede hacer a través de amplias mayorías. Y esto es un pensamiento que debemos tener siempre presente cuando en ocasiones las circunstancias nos acucian con problemas tan graves como los que estamos atravesando, pero que creo que en los regímenes democráticos debemos tener la confianza de que debemos ser capaces de resolverlo a través de grandes consensos y de esas mayorías. Y no le robo ni un minuto más al profesor Ramonet, a quien cedo la palabra agradeciéndole muy sinceramente que haya venido a Zaragoza. Muchas gracias. Muchas gracias, querido vicerrector. Un saludo al rector, por una parte, y por otra parte a los colegas del Consejo Mundial del Proyecto José Martí. Un saludo a los académicos que estén aquí presentes y, evidentemente, al público en general. Lo que nos ha reunido aquí, efectivamente, es la personalidad de José Martí, que tuvo la dicha de estudiar aquí en esta universidad y diplomarse en Derecho y en Filosofía y Letras. Y reflexionando a esta conferencia, yo decía que Martí, que tuvo una vida desgraciadamente corta, de menos de 50 años, le tocó vivir una época muy movimentada, una época muy agitada, una época marcada, un poco como la nuestra, por toda una serie de transformaciones traumáticas. Yo quisiera resumir algunas de ellas para ponerlas en memoria. Ese periodo, que va de 1853, cuando nace, a 1898, es el periodo del apogeo de la era industrial. Es el periodo de la urbanización masiva que no se había conocido hasta entonces en el mundo, o sea que es la destrucción ya en parte del campesinado. Es la época, después de 1848, del auge de los nacionalismos, en particular, que no existían antes. El nacionalismo es una teoría política, no es algo natural, como algunos creen, es una teoría política que surge a mediados del siglo XIX, tiene su historia, y es también, evidentemente, una época muy marcada, como la nuestra, por la invasión de las máquinas. Las máquinas van apareciendo y van destruyendo empleo en muchos sectores, y es una época, evidentemente, caracterizada por la proletarización digamos, en particular del campesinado, pero en general de aquellos que se integran al trabajo. Los campesinos, en particular, pasan directamente del campo a la mina, del suelo al subsuelo, con estas situaciones que los escritores, los novelistas de la era industrial y en particular Dickens contaron con tanta precisión. Es una época en la que se tiene una fe ciega en el futuro, poco también como nosotros, aunque empezamos a dudar de su eficacia. Es la época en la que Julio Verne, en particular, escribe sus novelas, que son un canto a la esperanza de que el
progreso técnico o tecnológico pueda resolver todos los problemas del mundo. Es evidentemente también la época en la que surgen las teorías socialistas y también es la época por primera vez de guerras entre potencias industriales, por primera vez en la historia, obviamente, guerras que evidentemente producen una muerte o producen muertes a escala industrial, también en particular la guerra de 1870 entre Francia y Prusia, pero ya había habido la guerra del norte contra sur, en Estados Unidos, etc. Es también la época de la conquista y la colonización del mundo, que en realidad no se había producido más que de manera muy lenta desde el final del siglo XV, pero esta vez se conquista prácticamente Asia en ese periodo, en esos 50 años, por 4 o 5 potencias industriales. Recordemos que la Conferencia de Berlín en 1885 dio como algunas potencias, un grupo de potencias, occidentales todas, se repartían el mundo como si fuera una tarta de cumpleaños entre un grupo de niños. Y es también una época en que, en nombre de la modernización, todos los países se ven sometidos a la presión de la transformación de sus sociedades en sociedades industriales. En particular, España fue uno de los países que más sufrió de eso, con un gran debate a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Rusia también, por su parte, países que habían tenido en particular en España un momento, digamos, político importante, que habían caído, como se decía entonces, en decadencia y que se veían ahora en la necesidad de importar ideas, modelos del exterior. Es la época de la invención de la velocidad. En aquella época se inventa el ferrocarril, se inventa el automóvil. Es una época, una vez estuve con mi amigo José Saramago en una conferencia sobre la velocidad con nuestro amigo Virilio, que acaba de fallecer, y Saramago aportó un dato que decía que había habido un congreso médico en Inglaterra después de que los ferrocarriles empezaran a desarrollarse y que los médicos habían concluido que si el ferrocarril alcanzaba una velocidad de 50 kilómetros por hora, las vísceras en el interior de los cuerpos estallarían, que por consiguiente era prudente de fijarse un límite a la velocidad porque los cuerpos no resistirían. Es la época, evidentemente, también del auge de las comunicaciones de masas, porque empieza lo que llamamos comunicaciones de masas, que no existían antes, la prensa de gran tirada, la prensa escrita de gran tirada y barata, la fotografía, la invención del telégrafo, que transforma las comunicaciones a escala mundial, y luego la invención del cine justo en la víspera de la muerte de José Martí en 1895. Estamos en una época en la que el hombre considera que ya prácticamente puede igualar a Dios por todos estos fenómenos que acabo de describir. Y una época, estos 50 años, que van de 1850 a 1900, marcado por 3 teorías filosóficas muy importantes y también muy desequilibrantes, ¿verdad? La primera es la de Darwin, con su teoría sobre el origen y la evolución de las especies, sobre la teoría de la adaptación al medio, la adaptación de los más fuertes, obviamente, que es una teoría que él va a publicar en 1859. Las teorías de Carlos Marx, obviamente, sobre el capital, sobre la economía política, el concepto de plusvalía y sobre las relaciones de dominación entre las 2 clases existentes, la burguesía y el proletariado. Para Marx no hay más clases que 2. El Capital lo publica en 1867. Y también, evidentemente, las tesis de Nietzsche. Nietzsche, filósofo alemán, y su teoría del sobrehombre, su crítica en particular de la cultura occidental y su crítica de la moral occidental basada en el cristianismo. En particular, Nietzsche publica Así hablaba Zaratustra en 1883.
Por consiguiente, este es el contexto en el que vivió José Martí, contexto internacional en el que se vivió en toda Europa occidental. Yo pienso que estamos, como decía antes, en una época también de fuertes traumatismos. Estamos en una época en la que muchas certidumbres, voy a hablar de algunas de ellas, consideradas como permanentes, como constantes, como inamovibles, están hoy día tambaleándose, se están resquebrajando y se están derrumbando ante nuestros ojos. Estamos viviendo una época caótica en la que los grandes relatos hegemónicos, estos relatos que daban sentido al funcionamiento del mundo, no están funcionando. La lógica de esos relatos ya no se puede aplicar a lo que está pasando. Hay un acuerdo general para considerar que la lógica que preside a lo que está ocurriendo es una lógica que no entendemos, aún no se ha explicado. Estamos identificando piezas aisladas de un rompecabezas, pero no acabamos de distinguir la fotografía general, el panorama general del mundo en el que nos encontramos. También hay un acuerdo general, que puede evidentemente discutirse, pero hay un acuerdo general para considerar que hoy día la humanidad enfrenta tres grandes peligros o tres grandes amenazas. Primero, obviamente, y ya lo citó en su intervención el vicerrector, el cambio climático, este recalentamiento general al que estamos expuestos y del que hemos tenido, en todo caso, en Europa una demostración este verano, la crisis del agua, los desastres meteorológicos extremos, la crisis alimentaria, la crisis de la biodiversidad, la desaparición acelerada de muchas especies. El segundo peligro, la segunda amenaza, son los desplazamientos migratorios masivos causados por las guerras, por las desigualdades, por el propio cambio climático, por las crisis económicas, por la pobreza general o por los problemas sociales y demográficos. Un gran desafío, en todo caso, en estos movimientos masivos de migrantes que están provocando toda una serie de efectos desestabilizadores que no podemos negar. La tercera amenaza que constatamos son los efectos incontrolados de las nuevas tecnologías. Hemos entrado desde hace unos 30 años, se cumplirá el año próximo los 30 años de la invención de Internet. Por consiguiente, Internet acaba apenas de llegar. Estamos viviendo los primeros minutos de Internet, pero ya el mundo está completamente traumatizado, modificado por Internet en todos los aspectos, en el aspecto económico, comunicacional, comercial, político, y por consiguiente los efectos de estas nuevas tecnologías, en particular, no sabemos si los podremos controlar, qué ocurrirá cuando se desarrolle la inteligencia artificial, qué está pasando con los Big Data, en qué medida las nanotecnologías van a poder servirnos o constituir un nuevo peligro, qué vamos a hacer con la nueva biología sintética, podremos inventar un hombre nuevo, en este caso biológicamente nuevo, los problemas que plantea la ciberseguridad, el robo de los datos informáticos, los ciberataques, etcétera. Este es el mundo en el que estamos y que, y que entendemos poco. De estos tres problemas que acabo de citar, estos tres problemas tienen una característica común. Entre otras, quizá tenga otras, pero yo le veo una característica común, y es que ningún Estado, por poderoso que sea Estados Unidos, China, Rusia, India, ningún Estado puede afrontar o enfrentar estos problemas, cada uno de estos problemas, solo. Únicamente se pueden enfrentar colectivamente, pero no hay acuerdo para enfrentarlos colectivamente. No hay solución individual contra problemas globales
pero no hay acuerdo global para enfrentar estos problemas precisos. Sin embargo, estas nuevas amenazas globales, en mi opinión, ya están produciendo cambios políticos en términos de gobernanza, que son cambios políticos de gran envergadura. Están surgiendo ante nuestros ojos nuevas formas de gobierno que parecían impensables hace apenas unos años. Por ejemplo, en varios países europeos, en Polonia, en Hungría, en Italia, han surgido por la vía electoral, democráticamente, unos gobiernos que calificamos de populistas, que nos hacen entrar en una nueva etapa política en la que la propia democracia, el concepto mismo de democracia, está en crisis. Los pueblos votan contra la democracia. Hemos entrado en una nueva era política en la que las reglas del juego que imperaban desde hace por lo menos 2 siglos están dejando de funcionar. Hay una gran crisis de confianza en nuestras sociedades con respecto a la democracia. Muchos sondeos, muchas encuestas indican que en los países desarrollados y democráticos, pero también en los países emergentes, un número cada vez mayor de personas, en particular los más jóvenes, creen cada vez menos en la democracia. No consideran que la democracia es apta a resolver los problemas que enfrentamos, y en particular esos 3 que he citado antes. Recordemos que Francis Fukuyama, este politólogo estadounidense, después de la caída del muro de Berlín en el 89, sostuvo una tesis muy controvertida, como recuerdan ustedes, la tesis del fin de la historia. ¿Qué decía Fukuyama? Fukuyama sostenía que, de hecho, las sociedades tienden naturalmente, pensaba Fukuyama, hacia un perfeccionamiento que inevitablemente, inexorablemente, las conducía hacia, digamos, 2 objetivos que tenían que alcanzar. Por una parte, un modelo de funcionamiento político que llamamos la democracia representativa, y por otra parte, un modelo de funcionamiento económico que llamamos la economía de mercado. Cuando una sociedad alcanzaba estos 2 objetivos, democracia representativa más economía de mercado, esos 2 objetivos eran inamovibles, no había marcha atrás. En cierta medida la historia se terminaba, podía haber peripecias, pero la historia se terminaba. No quiere decir que no hubiese debates políticos, que no hubiese enfrentamientos sociales, pero esos 2 objetivos no se modificaban. La política era democracia representativa y la economía era economía liberal de mercado. También existía la tesis entre los politólogos que una sociedad democrática y de economía de mercado, una economía capitalista, cuando alcanzaba un nivel de desarrollo, un nivel, digamos, de renta per cápita de unos $15.000 por persona y por año, ya era una democracia estable y permanente. Tampoco había marcha atrás. Y no hay ejemplos de marcha atrás. No ha habido hasta ahora. No había ejemplos de marcha atrás. Cuando una sociedad alcanzaba el estatuto de democracia participativa con economía de mercado y con una renta per cápita de $15.000 por año, no hay ejemplo de marcha atrás. Pero eso ya no está funcionando. Ahora tenemos ante los ojos una cantidad cada vez mayor de estados que ponen en causa uno o los 2 objetivos definidos por Fukuyama. Por una parte, evidentemente, la crisis financiera de la que acabamos de conmemorar los 10 años, cuando se cayó la Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008,
ha provocado una desconfianza traumática en nuestras sociedades con respecto a la economía capitalista de mercado tal como funcionaba. El regreso brutal de las desigualdades, la aparición de las nuevas pobrezas que han invadido las ciudades, las calles de las ciudades, el resurgimiento del paro masivo, al mismo tiempo que las sociedades constataban que los ricos, en cierta medida responsables de la crisis, se hacían más ricos, más inmensamente ricos. Todo eso ha traumatizado a muchos ciudadanos que sencillamente han dejado de creer que la democracia sea un sistema político con objetivos, digamos, de igualdad. Cuando en España, en particular, en el año 2011, hubo esta revuelta de los indignados, los gritos más frecuentes con respecto a los parlamentarios era «no nos representan». O sea, quiere decir, la democracia representativa no es representativa. Decían, la llaman democracia, pero no lo es, ¿verdad? Entonces, era la expresión precisamente de esta desconfianza que ha ido actualmente extendiéndose. Ni el liberalismo tradicional, ni el marxismo más ortodoxo, ni siquiera la socialdemocracia nórdica, como se dice en general, en un sintagma ya hecho, han sabido responder a los nuevos problemas de una sociedad cambiante, que siente amenazas nuevas, traumatizada por la pérdida de referencias. Por eso han surgido lo que podríamos llamar nuevas identidades políticas, que ya no asumen discursos y análisis preconcebidos, pensados para momentos históricos de otra época, que quizá era hace apenas 20 años. Estas nuevas identidades políticas tienen perfiles muy diferentes. Muchos politólogos lo califican globalmente de populismos, quizá porque no saben identificarlos mejor. A veces se dice que son populismos de izquierda, como así se califica a Podemos en España o a Syriza en Grecia. En la mayoría de los casos, populismos de derechas, como en Hungría o en Polonia. En otros casos, la identificación es mucho más complicada, no es tan sencilla. Por ejemplo, cómo calificar el movimiento La Francia en Marcha de Emmanuel Macron, que le permitió ganar las elecciones en Francia el año pasado y que mezcla a la vez personalidades de derecha, personalidades de izquierda, programas con elementos de izquierda, programas con elementos de derecha. ¿Cómo calificar en Italia el movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, que ahora se encuentra en el poder con su socio de la Liga y que no podríamos calificar sencillamente de derecha o de izquierda? Pero el caso más espectacular, evidentemente, al que seguramente ustedes están pensando desde el principio, de las nuevas identidades políticas colectivas, es el que representa Donald Trump en Estados Unidos. Todos sabemos que Donald Trump, aunque se presentó con la etiqueta del Partido Republicano, no es un republicano de pura cepa, evidentemente. Es más bien un candidato personal, un candidato sui generis. Esta elección, en noviembre del 2016, va a hacer 2 años ahora, 3 años, perdón, constituyó un gran traumatismo, esta elección. ¿Por qué constituyó un gran traumatismo? ¿Por qué constituyó una gran sorpresa? Esencialmente porque Trump lo tenía todo contra él. ¿Y a qué llamamos todo? Pues esencialmente a todo aquello que en general sirve para garantizar una elección. ¿Qué se necesita para tener prácticamente garantizada una elección? Pues se necesita que todos los grandes medios hegemónicos, la televisión, la radio, la prensa, en todo caso en sus grandes, los más masivos medios
escritos, orales o audiovisuales, apoyen esta candidatura. Que también la apoye, evidentemente, el poder financiero, que también la apoye su propio partido, obviamente, o que también la apoyen los intelectuales o las personalidades del mundo de la cultura y del arte más notorios. Todo lo que acabo de citar estaba en contra de Trump. Todos los grandes canales de televisión, todos los grandes periódicos, todas las grandes radios, el Wall Street como gran capital financiero, y sin embargo Trump ganó. Podemos decir lo mismo del Brexit. Todo estaba contra el Brexit. Todo lo que llamamos el establishment, mediático, político, financiero, cultural, estaba en contra y ganó. Entonces, la pregunta que podemos hacernos, y esta vez concierne el funcionamiento mediático, ya no influyen los medios influyentes. En nuestras sociedades, ¿qué rol tienen ahora los medios influyentes si ya no influyen? Y es que, evidentemente, el universo mediático, como lo decíamos antes, ha cambiado con el desarrollo de Internet. Ya los medios, por influyentes que sean, por hegemónicos que sean, por dominantes que sean, no tienen el monopolio de la emisión. Ya no son los únicos emisores. Todos nosotros, cada uno de nosotros, podemos emitir, producir contenidos, difundir contenidos, y los difundimos a escala planetaria. Por consiguiente, ahora, el relato general que imponían los grandes medios y contra el cual no era posible competir porque los ciudadanos no poseían la capacidad, en particular financiera, para adquirir un periódico, para adquirir un canal de televisión, para adquirir una radio, etcétera, pues ahora los ciudadanos tienen la posibilidad de responder. Claro, ustedes dirán, sí, pero son picaduras de mosquitos. Oiga, hay picaduras de mosquitos que matan. Pero es que además un mosquito es un mosquito, pero 10 millones de mosquitos es otra cosa. Y 100 millones de mosquitos es otra cosa. Entonces, ahora estamos frente a una estrategia no del mosquito, sino del enjambre. Y el enjambre tiene capacidades de retorsión que son muy importantes. La prueba, la victoria de Trump. El enjambre ganó contra los medios masivos. Por consiguiente, el relato general, la moral política que antes imponían los periodistas, las élites culturales o académicas, eso se terminó. Se ha terminado ante nuestros ojos, eso no ha ocurrido hace mucho tiempo, está ocurriendo, lo estamos viendo. Por ejemplo, Donald Trump hizo su campaña, como ustedes saben, sin nunca dar una entrevista a la televisión. No solo eso, sino atacando a los medios, calificando a los medios de, ustedes recuerdan, he visto que aquí en Zaragoza van a difundir la obra de teatro de Ibsen, que es el centenario, que se llama Un enemigo del pueblo, muy buena obra. Trump calificó a los medios de enemigos del pueblo. Los medios que pensaban ser la expresión, que se vendían como la expresión de la sociedad, no fue a dar una sola, porque no necesitaba la televisión para su campaña electoral. La respuesta es no, no la necesitaba. ¿Por qué no la necesitaba? Les voy a dar 2 cifras. Donald Trump tiene en Twitter 55 millones de seguidores. 55 millones de seguidores. En Estados Unidos, la audiencia acumulada, la audiencia sumada de los telediarios, de los 4 principales canales de televisión, que son ABC, CBS, NBC y Fox, que claro, uno no puede a la vez ver un noticiero de ABC y un noticiero de CBS, ¿verdad? Pero suponiendo que se pudiera,
la suma total de los estadounidenses que ven un telediario a las 7 de la tarde, que es en Estados Unidos, es de 29 millones. Trump, él solo tiene 55 millones de seguidores. Y no es lo mismo ver un telediario que recibir un mensaje del propio presidente de los Estados Unidos, que te habla a ti, personalmente, a ti. Es una relación personal. Tú tienes diálogo con él. Eso no ha ocurrido jamás. Por definición, los presidentes, los jefes de Estado son seres inaccesibles, que a lo sumo se pueden ver en una gran conferencia, en un gran meeting, se les puede dar la mano así corriendo, pero no se puede intercambiar con él. Intercambiar, porque yo le puedo mandar mensajes a Trump. Entonces, evidentemente, eso ha establecido una relación totalmente diferente. O sea, las redes sociales, para decirlo de otra manera, las redes sociales son el medio dominante de hoy. Las redes sociales son el medio hegemónico de hoy. Hay gente que aún cree que la televisión es el medio hegemónico. Hay gente que aún cree que si la televisión dice algo, eso tiene influencia. Tiene mucha menos influencia que si algunas personas dicen algo. Ya no es la televisión el medio dominante. Un individuo, mediante su propia red social, puede comunicarse con muchos más ciudadanos que cualquier gran mass media tradicional. Esto es una revolución como no lo podíamos imaginar. Claro que nosotros siempre pensamos, cuando podíamos soñar con este tipo de relación, que eso sería, entre comillas, una democratización de la información. Pero vamos a ver aquí que, en realidad, bueno, se trata de una democratización, porque cada uno ahora compite con los grandes medios. Pero vamos a ver que eso tiene también sus propias enfermedades. Evidentemente, esta revolución es una revolución comunicacional colosal, con consecuencias colosales que estamos viendo. Los medios de masa han dejado de ser medios dominantes o hegemónicos en términos de impacto. Y las redes sociales de masas son los nuevos medios masivos contemporáneos. Además, al lado de este fenómeno ha surgido ahora algo muy particular, que es lo que llamamos el influencer, el influenciador. Es decir, una serie de personalidades sin cualidades particulares, no son dirigentes políticos, no son líderes sindicales, no son académicos importantes, no son científicos, premios Nobel, no son intelectuales con obra global, no tienen ningún criterio de los que se exigían antes para distinguirse en los medios masivos. Pero ahora esos influencers alcanzan una celebridad mundial masiva gracias a su propia y personal red mundial. Por ejemplo, una persona como Kim Kardashian, que es una actriz de telerrealidad, que nosotros intelectuales globalmente despreciamos, la telerrealidad, pero esta personalidad, Kim Kardashian, ha sabido utilizar el embrión de celebridad que le ha dado una emisión de telerrealidad, que además se llama La Familia Kardashian, o sea, que cuenta cómo vive la familia, sí, cómo se levanta por la mañana, cómo habla con sus hermanas, con su madre, cómo se va a vestir, etc. Kim Kardashian tiene 114 millones de seguidores. Recuerden que Trump tiene 55, ella tiene 114. ¿Qué significa que Kardashian no se mete en política? Se únicamente tomó la defensa de una persona afroamericana que estaba enferma y Trump fue el que buscó a Kardashian para sacarse una foto con ella. Pero para darles una idea de la importancia y también de las consecuencias, digamos, financieras de esto, Kim Kardashian, cuando publica un post en Twitter o en Facebook, ¿no?,
o en Instagram, un post de Kim Kardashian lo vende por 720.000 dólares. 720.000 dólares. Lo vende, por ejemplo, a la que fabrica la ropa que va a llevar, o la que fabrica los zapatos que va a mostrar. Un post le permite ganar, y si publica uno por día, calculen. Y su hermana, medio hermana, que se llama Kylie Jenner, que también está en esa emisión, pero la emisión tiene apenas 4 millones de seguidores. Ella tiene 114. Su hermana tiene 112 millones, pero cada post lo vende $1 millón. O sea, estamos en un sistema comunicacional en el que ya no se pasa por los grandes medios de comunicación y la rentabilidad es excepcionalmente elevada con respecto a los medios masivos anteriores. Un influencer tiene hoy día capacidad para cambiar el comportamiento de sus seguidores. Por ejemplo, aquí si hablamos de Kardashian, repito, no es en términos políticos, es en términos comportamentales. Por ejemplo, cambiar de maquillaje o cambiar de peinado, etc. Tiene una capacidad de prescripción digital como no hemos conocido hasta ahora. Y obviamente estos influencers e influenciadores tienen más audiencia que cualquier noticiero de televisión. Por consiguiente, ahora son utilizados por grandes marcas de publicidad, pero también los partidos políticos los están utilizando en su estrategia comunicacional, integrándolos en lo que llamamos el marketing político, sobre todo en dirección de los jóvenes electores, los que a veces se dice que no están politizados, porque los influencers son los mejores prescriptores para esa categoría social, en particular los más jóvenes. La campaña electoral de Donald Trump también demostró otra cosa cuando la analizamos. Demostró que la verdad ya no es necesaria para llevar a cabo un discurso electoral, ni es relevante siquiera, ni afecta negativamente si no se respeta. Hasta ahora pensábamos que decir de alguien que es un mentiroso lo descalificaba definitivamente. Ahora no, porque primero el concepto de mentira no está demostrado. Ahora no decir la verdad es decir una posverdad, que tampoco es una mentira. O es decir una verdad alternativa, que tampoco es una mentira. Por consiguiente, ahora se puede construir un discurso a base de fake news, de noticias falsas. En 2017, el diccionario Oxford de lengua inglesa consideró fake news como la palabra del año, porque era la palabra que había hecho irrupción y que en cierta medida explicaba muchas cosas. En 2016, la palabra del año para el diccionario Oxford había sido posverdad, post-truth. Estos dos conceptos, fake news y posverdad, son conceptos que han cambiado radicalmente el universo de la información. Si la información ya no necesita verificación, ya no necesita que se contrasten las informaciones para saber si en realidad corresponde a una verdad, no es garantía de nada. Todo se puede afirmar. En 2016, en Alemania, Angela Merkel y su partido, la CDU, perdió unas elecciones importantes locales. Y Merkel declaró, para justificar lo que estaba pasando, dijo Merkel: vivimos tiempos postfactuales. La gente ya no se interesa por los hechos, sino por los sentimientos o las emociones. Esto, evidentemente, es también una realidad del mundo en el que vivimos. El 3 de abril del año pasado, del 2017, el semanario Time Magazine,
hizo toda su portada con una frase nada más: ¿ha muerto la verdad? Ustedes recuerdan que Nietzsche, que yo citaba al principio, en la época de Martí, hizo una afirmación semejante. Nietzsche declaró: Dios ha muerto, ¿verdad? Entonces, hoy el Dios para nosotros racionales, el Dios de la Ilustración, que es la verdad científica, objetiva, demostrada, ha muerto. Estamos, igual que el mundo después de Nietzsche se encontró con la posibilidad de que Dios hubiese muerto, nosotros estamos viviendo un momento en el que la verdad ha muerto. Y que ya el que afirma la verdad y el que afirma la posverdad son equivalentes a los ojos de millones de personas. Ahora muchos estados empiezan a tener miedo ante las nuevas campañas posibles de desinformación. Desinformación a base de fake news. Desinformación masivamente difundida por las redes sociales. Muchos países, entre ellos España, Francia, están pensando en dotarse de leyes para protegerse contra las noticias falsas. Obviamente ustedes me dirán, bueno, pero noticias falsas siempre ha habido, evidentemente, forma parte, digamos, de la guerra comunicacional, que no es nueva. Y todos recordamos la guerra de Irak en 2003, que se declaró en base a falsa información. Hicieron creer, los medios masivos tradicionales hicieron creer que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva que ponían en peligro la seguridad del mundo y por eso se desencadenó la guerra en la que España participó con la intervención que firmó Aznar, que ahora está regresando de manera muy protagónica, cuando en realidad debería pasar ante un tribunal, pienso yo, ¿no?, por la responsabilidad que tuvo en una guerra declarada por falsa causa. La diferencia entre aquello y hoy es que antes, para difundir una falsa verdad que tuviese un efecto, como por ejemplo el de la guerra de Irak, pues había que contar con los medios tradicionales. En cierta medida, eso suponía una movilización de gran envergadura, evidentemente. En esa movilización participaron los propios gobiernos, el gobierno de Bush, el gobierno de Blair, el gobierno de España, el gobierno de Portugal. Hoy día no, porque el monopolio de la influencia, como hemos dicho aquí varias veces, en la formación de la opinión pública, ya no solo lo tienen los estados, ahora lo tienen simplemente las redes sociales, un grupo de individuos. Las redes sociales ponen a nuestro alcance millones de narrativas que entran en competición con las narrativas que imponen los grandes medios tradicionales. Recordemos en cierta medida, porque yo supongo que algunos de ustedes fueron diríamos, testigos o fueron sensibles a aquella argumentación, que cuando ocurrieron los atentados contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono en el 2001, esos atentados fueron cuestionados por tesis complotistas que los interpretaban de manera totalmente diferente a como los habíamos visto. Habíamos visto los atentados, pero sin embargo empezó a surgir, en particular en aquel Internet incipiente de hace 20 años, empezó a surgir una teoría que ponía en causa la versión oficial. En particular un autor francés, Thierry Meyssan, vendió millones de ejemplares de su libro que se tradujo a decenas de países, donde Meyssan decía que los atentados del 11 de septiembre del 2001 no habían sido más que una gran impostura, que habían sido una gran falsedad, así se llamaba el libro, La Gran Falsedad. Hizo creer a millones de personas que ningún avión se estrelló contra el Pentágono. Hoy, después del atentado que se le ha hecho al presidente Maduro, que hemos visto en directo
Hoy las redes sociales dicen lo de Mesón. Ustedes lo han visto, pero era falso. No hubo atentado contra Maduro. Es un autoatentado. Entonces, aquella afirmación de Thierry Meyssan fue una de las primeras verdades alternativas que Internet acabó por imponer como una realidad. Muchos amigos nuestros se inscribieron en la tesis de Meyssan, pensando que era bueno que la contrainformación, entre comillas, se impusiera a la información de los grandes medios. Pero no es porque hay oposición que se tiene razón. Es más complicado. Nuestro amigo Noam Chomsky dice ahora, frente a lo que está pasando, y en particular después de la elección de Trump, dice, la gente ya no cree en los hechos. Ya no basta con decir, es un hecho de verdad, te lo voy a demostrar, me da igual, no me lo creo. Durante su campaña, Trump afirmó, por ejemplo, que el Papa Francisco lo apoyaba. Afirmó que su adversaria, Hillary Clinton, dirigía una red de pornografía infantil desde una pizzería. Y ustedes recuerdan que un tipo llegó a la pizzería con una pistola y quería matar a los cómplices de Hillary Clinton. Inventó que Obama había nacido en Kenia. Afirmó que millones de musulmanes habían festejado la caída de las Torres Gemelas. Todo eso se difundió como regueros de pólvora. Hoy sabemos que Trump no se inventó estas informaciones, estas falsas verdades, estas fake news, sino que se apoyó en verdaderas oficinas donde se fabrican las noticias falsas. En particular, una oficina que se llama Ending the Fed, una comunidad de Facebook cuya sede está en Rumanía y cuyo líder es un joven de 24 años que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Facebook y que fabricó todas estas fake news que acabo de citar, que son las que tuvieron más éxito y que le sirvieron a Donald Trump para ganar sus elecciones. ¿Me queda tiempo? Este chico que se llama Ovidio Drobota, él mismo también inventó que Hillary Clinton había vendido misiles y armas a los terroristas de Daesh, que le había pagado millones de dólares al director de FBI para que le ayudara en su campaña contra Trump. El propio Trump, en uno de sus discursos, llegó a afirmar, nos puede sorprender, llegó a afirmar que Hillary Clinton era, entre comillas, la nueva encarnación del demonio. Y se hizo una encuesta en Estados Unidos después de esta afirmación y 42% de los estadounidenses lo creyeron. La difusión de noticias falsas se transformó en una práctica regular y habitual en Trump. Hoy estamos acostumbrados, evidentemente no es una revelación decir eso, pero quiero decir que jamás en la historia de un país democrático el propio presidente, la figura simbólica más sagrada en cierto medido, se había convertido en la fuente principal de noticias falsas, o sea, en la fuente principal de mentiras, instalando en el poder la mentira, cuando, digamos, por simple educación moral elemental, pensamos que la verdad debe triunfar sobre la mentira. Todo esto evidentemente constituye un golpe violento, brutal, a la representatividad simbólica del jefe de Estado, un golpe a la institucionalidad política. Para entender la comunicación en este siglo XXI, es importante entender que naturalmente la sociedad no busca la verdad. No es una preocupación de los ciudadanos querer tener la verdad. La preocupación natural de los ciudadanos es creer aquello que confirma lo que ya creen. Si esto que estoy diciendo no fuera cierto,
no existirían las religiones. No hay ninguna demostración científica de que Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí. Eso no se puede demostrar. No hay ninguna demostración científica que demuestre que Jesús resucitó a los 3 días. Eso no se puede demostrar, no se ha demostrado. No hay ninguna demostración científica que demuestre que Mahoma subió al cielo montado en un caballo con alas, que se llama Alborak. Eso no se puede demostrar. Y sin embargo, miles de millones de personas lo creen. Y son fake news. Yo estuve esta mañana en la Basílica del Pilar. Bien, he visto la religiosidad y la fe de la gente que no está exigiendo una demostración científica de que la Virgen se apareció en ese pilar. Lo está creyendo, sencillamente. Lo cree, no pide que haya una demostración. En este sentido, es muy importante esta cuestión, la neutralidad de Internet o la neutralidad de Wikipedia alimenta todas las controversias. ¿Por qué hablamos de neutralidad? Por ejemplo, esta universidad, y aquí estamos en el Museo de Ciencias, además, cualquier universidad no está defendiendo la neutralidad, está defendiendo una versión basada en una serie de correlación de hechos demostrados. No la neutralidad, no está diciendo todo vale. Yo no me voy a meter, dice Internet. Usted dice esto, pero otros dicen otra cosa. Usted dice que Jesucristo resucitó, otros dicen que no resucitó. Yo le doy la palabra a todo el mundo. Pero igual que con las religiones, podemos decir, hay que ir con cuidado, igual en las campañas electorales, evidentemente estamos viendo los efectos. Todas las tesis valen. Todas las afirmaciones son legítimas. Estamos ante, para rendir homenaje a nuestro ilustre predecesor, una teoría de la relatividad general de la información. Podríamos decir, en cierta medida, que estamos ante ahora una concepción cuántica, para homenajear a Einstein, que al principio no creía en la teoría cuántica de Planck. Estamos ante una información cuántica. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica está basada en el principio de incertidumbre, no en el principio de la verdad científica y demostrada. El principio de la incertidumbre. Es una teoría probabilista. Describe la probabilidad de que un suceso se produzca en un momento determinado sin especificar cuándo ocurrirá. Pero el hecho de que pueda ocurrir ya tiene efectos. Esto es lo que dice la teoría cuántica. No ha ocurrido, puede ocurrir. Porque puede ocurrir, ya está transformando la realidad. Entonces, es un poco como las fake news. No han ocurrido, pero pueden ocurrir. Esta probabilidad, por consiguiente, posee un valor objetivo esencial. Para la física cuántica, estar en 2 lugares a la vez es posible. Se puede estar y no estar. Einstein decía, ustedes recuerdan, decía, cuando no veo la luna, nadie puede garantizarme que está ahí. Solo cuando la veo estoy seguro que está ahí. Cuando no la veo no estoy seguro que está ahí. La física cuántica, evidentemente, solo se aplica, como ustedes saben, a las partículas subatómicas. Ya el átomo responde a la mecánica newtoniana. Pero efectivamente se puede estar en 2 lugares a la vez. Es lo que ocurrió con la Virgen del Pilar. Porque estaba viva en Anatolia y apareció aquí. Ustedes recuerdan esto, ¿verdad? Por eso es un milagro. Porque estando aún viva en lo que hoy es Turquía, apareció aquí con un pilar que dejó el pilar. Eso dice la leyenda, ¿verdad? Entonces, podemos decir, es una virgen cuántica. Estuvo en 2 lugares a la vez. Entonces, recuerden también una cosa, que el mundo puede funcionar con una concepción diferente de la verdad. Yo fui estudiante de Michel Foucault, filósofo francés, y Michel Foucault
en vigilar y castigar. También fui estudiante de nuestro amigo Jean Lamothe. Pero Michel Foucault decía una cosa: la historia, la verdad tiene una historia. Y un día habría que hacer, anticipándose a lo que pasa hoy, porque nosotros pensábamos que desde el siglo XVIII la verdad tenía más valor que la mentira. Pero Foucault decía, la verdad tiene una historia. Y el mundo funciona igual con concepciones de la verdad diferentes. Y decía, por ejemplo, durante mucho tiempo, durante milenios, el mundo funcionó con una concepción de la verdad que él llamaba la verdad relámpago. ¿Qué es la verdad relámpago? Es una verdad que se manifiesta en un lugar, en un momento preciso, y no se manifiesta en otro lugar y en otro momento. Es la verdad de la pitonisa de Delfos, que sabe en ese momento. Es la verdad. Esta mañana yo yendo al Pilar he visto colas de gente, solo he visto colas de gente ante las tiendas de lotería. Entonces yo digo, esta gente cree en la verdad relámpago. Como los que consultan el horóscopo también creen en la verdad relámpago. Es decir que, bueno, me va a tocar a mí aquí. Además, en las tiendas dice, aquí tocó el 13 de septiembre el primer premio de lotería. Aquí tocó. Es decir, esto fue visitado por la verdad relámpago. Algo queda. Entonces, esta es la verdad relámpago. Se manifiesta en un momento, en un día y quizá en una persona. Y el mundo ha funcionado así hasta el siglo XVIII. Así han surgido las religiones, etc. Los profetas, porque tienen la palabra de Dios. A partir del siglo XVIII, pues aparece la objetividad, la ciencia, la racionalidad, la demostrabilidad y el hecho de que eso se impone en todos los dominios. Hasta en la propia información, las verdades deben estar, las noticias deben estar contrastadas, demostradas, se necesita no solo un testigo, 2 testigos, 3 testigos, etc. Es lo que Michel Foucault llamaba la verdad cielo. Es una verdad que se manifiesta a todo momento y en todo lugar. La temperatura a la que hierve el agua es de 100 grados en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del mundo, más o menos, porque con la altura varía. Bueno, entonces hoy estamos ante una situación en la que está regresando la verdad relámpago. Estamos yendo hacia una suerte de irracionalidad. Y yo creo en cierta medida que las teorías posmodernas, que destruyeron el relato de la creencia en la ciencia y en el progreso, han tenido o tienen una responsabilidad en lo que está pasando. Ahora, cada ciudadano, cada ciudadana, cree en el hecho alternativo que más placer le proporciona a su cerebro, como una especie de dopamina que, si me interesa esta noticia, no me interesa esta. Y los hechos objetivos influyen menos que los llamados a la emoción, a los sentimientos, a las creencias personales en la formación de la opinión pública. Las encuestas, los sondeos científicos, en principio, muestran que en los países desarrollados y democráticos, cuando se le pregunta a la gente cuál es hoy día la fuente principal de información, 61% responde WhatsApp. No está respondiendo el New York Times, no está respondiendo a la CNN, no está respondiendo ni siquiera Fox, está respondiendo WhatsApp, es decir, algo que alguien me mandó, sobre el que no tengo control. Un estudio reciente que ha publicado la revista Science, la revista creíble, confirma que las noticias falsas tienen un 70%, es un estudio muy detallado, y si ustedes quieren la referencia yo se las daré, muy detallado, que alcanza centenares de miles de personas y de noticias.
Las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas en Twitter que las verdades. Las falsas son más compartidas, porque son más espectaculares, más sorprendentes. La gente tiene una actitud más predispuesta a creerse sus propias mentiras. Vuelven los instintos, creemos en lo que me dice mi instinto. Eso da pie también a lanzar campañas masivas de intoxicación en contra de algunos países, con las armas nuevas de las redes sociales y los nuevos ejércitos de hackers en particular, como lo estamos viendo actualmente en las campañas contra Venezuela en particular, una campaña permanente que no cesa. En Estados Unidos, ustedes lo saben porque esto es actualidad permanente, el FBI ha investigado lo que se llama la trama rusa, para tratar de saber si Rusia, en particular el gobierno de Putin, intervino mediante campañas de noticias falsas en favor de Donald Trump. También los Estados Unidos acusan regularmente, las agencias estadounidenses de seguridad acusan a Irán, acusan a Corea del Norte, pero no leemos en ningún lado, con la misma intensidad, que se esté investigando sobre las campañas de intoxicación mediante fake news por parte de Estados Unidos contra Cuba o contra Venezuela o contra Nicaragua. Y no cabe duda de que Washington posee oficinas especializadas en maniobras tecnológicas de desestabilización a base de desinformación y de campañas de falsas noticias. Desde el escándalo de Cambridge Analytica, que no voy a recordar aquí, pero que todos ustedes conocen, sabemos que la manipulación de las mentes puede ahora alcanzar un grado de precisión, un grado de sofisticación insospechado y de extraordinaria eficacia. Facebook, lo ha demostrado Cambridge Analytica, nos conoce mucho mejor que nosotros mismos y sabe por quién hacernos votar. Por consiguiente, en este mundo complejo, caótico, indescifrado en el que estamos, las fake news, la posverdad, los hechos alternativos están explosionando el campo de la información y, por consiguiente, contribuyendo a redibujar las opiniones públicas. Es un problema para la democracia, obviamente, si aún podemos hablar de democracia, a causa de la inmensa confusión que estos fenómenos están creando. Ahora es cada vez más difícil distinguir entre lo cierto y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo auténtico y lo mentiroso. Los ciudadanos están desconcertados por estas ráfagas de verdades emocionales, de verdades ficticias, de verdades disfrazadas. Es un problema, no nos engañemos, que no será fácil de resolver, no tenemos la solución. Sin embargo, la historia nos enseña que cuando desaparece la verdad, lo más probable es que también muy pronto desaparezca la libertad. Muchas gracias. Yo tenía unas expectativas muy elevadas sobre esta charla y yo creo que mis expectativas se han visto defraudadas. El resultado no ha sido tan elevado como pensaba, sino muchísimo más. Yo soy profesor de historia y cuando Francis Fukuyama expuso su teoría sobre el final de la historia, yo les decía a mis alumnos, no, esto no es así. La historia nunca ha sido circular, no se repite. A veces podríamos decir que es helicoidal y hay elementos que se parecen, que son analógicos. Por ejemplo, un presidente que escribe un Twitter podría parecerse a esa face-to-face society de las ciudades clásicas en la que cualquier ciudadano conocía al dirigente. O bien, pues, ese señor que
Europa Central repetía o decía hace algunos años que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, podría asemejarse a esa mentira, a esa fake news que se multiplica muchas veces en un Twitter y termina también por convertirse en una verdad alternativa o posverdad. Pero si algo tiene de naturaleza la historia, nuestra sociedad, es que siempre está cambiando. Y por eso es tan difícil comprenderla. Y yo creo que Ignacio Ramonet ha puesto sobre la mesa una serie de claves para eso tan difícil que es entender lo que está sucediendo ahora mismo, y eso me retrotrae uno de los muchos aspectos que no he dicho de Ignacio Ramonet, es que fue, aunque es públicamente conocido, director de Le Monde Diplomatique, que era un periódico que con mi amigo Carlos, que está por ahí arriba, buscábamos en los años justo después de la transición para intentar entender ese mundo que estaba cambiando y que tan difícil resulta. De las muchas cosas que ha dicho el profesor Ramonet, hay algunas que son inquietantes. Por ejemplo, eso que se llama los populismos y el Twitter, o esos mensajes cortos, tienen en común algo que puede parecer muy atractivo, que es el eslogan. La frase que tiene credibilidad por sí misma, pero que no lleva ni mueve a la reflexión ni al razonamiento, sino que nos lleva al ámbito de la creencia. Y es algo, la frase con la que terminaba su conferencia Verdad y Libertad, que debe, no sé si hacernos reflexionar o ponernos los pelos de punta. Tenemos espacio, unos breves minutos, por si alguno de los presentes quisiera formular alguna pregunta, de modo que si alguno desea hacerlo, rápidamente se ha levantado una mano por el fondo. Hola, muchas gracias por su palabra. Para ser breve y no extenderme en la pregunta, respecto de esto, ¿qué información maneja el accionar de Steve Bannon, digamos, organizando la derecha y la ultraderecha europea y trabajando con todos estos elementos? Si podría hacer algún comentario. Steve Bannon es uno de los ideólogos de Trump, como ustedes saben, uno de los ideólogos de las líneas ideológicas de la campaña de Trump, que luego, por razones de incompatibilidad con el entorno de Trump, se salió de la Casa Blanca, pero ha seguido apoyando a Trump y sigue apoyando a Trump. Y desde hace unos días se encuentra en Europa, como ustedes saben, y está organizando estos populismos. O sea que vemos que las ambiciones son ahora directas, no se trata de una oficina semisecreta, no sé, la CIA o la NSA, en fin, o el FBI, ya está, o sencillamente las embajadas de Estados Unidos, que casi siempre son como sedes de los procónsules de Estados Unidos, organizando la solidaridad con el propio presidente norteamericano, sino que de manera abierta Steve Bannon está en Europa para preparar, tratar de constituir alianzas, articular movimientos populistas que a veces a nosotros nos aparecen como de extrema derecha o de extrema derecha, sobre todo en los países nórdicos en particular, donde está subiendo. Y él está pensando en las elecciones de mayo próximo, las elecciones europeas. Y entonces piensa que todos estos populismos de derecha, más o menos extrema, deberían articularse en torno a algo que curiosamente, en fin, para nosotros en España nos habla, algo que él llama el movimiento. O sea, está resurgiendo el movimiento. Entonces, el movimiento, the movement, así lo llama, el movimiento sería el partido que se presentaría a las elecciones europeas y que aglutinaría a todos los populistas europeos. Y es interesante ver cómo Bannon aparece ahora como, digamos, el emisario
del presidente de Estados Unidos y con misión de constituir aquí una especie de réplica de lo que es el trumpismo, pero en Europa. Esta es más o menos la misión de Bannon. Lo cual indica bien que no solo es, digamos, una actitud de Trump, él mismo completamente impredecible, irresponsable a veces y tal, sino que ellos tienen la idea de constituir una corriente política permanente, no están solo de paso. El hombre tecnológico actual tiene dos omnipotencias, la ingeniería biológica, genética, y la ingeniería artificial, la robótica. Hay una bioética y una roboética, pero las dos se unifican en la algorética, en la ética de la relación hombre-algoritmo, porque las dos omnipotencias son algorítmicas, son programas. El paradoxo es que más es omnipotente y más es inexistente, porque descubre más y más que él mismo, su cerebro y lo que gira en el cerebro son algoritmos. Así que el problema de los 30 años que vienen es la algorética, es un término que yo he inventado, es la relación homo-algoritmo. Perfecto, no era una pregunta, era una reflexión suya y me parece muy bien. Sí, no, pero quiero decir, hoy día efectivamente los algoritmos están determinando muchos de los comportamientos, en muchos aspectos. Sí, en muchos aspectos. Lo que quiero decir es que en realidad, bueno, el desarrollo de la informática en particular trata de alcanzar el nivel de perfeccionamiento del cerebro humano. Quizá en algunos aspectos ya es más eficaz que el cerebro humano, pero digamos lo que ha ocurrido con Cambridge Analytica nos demuestra que hoy, seguramente mañana, mejor aún, gracias a los algoritmos, vamos a poder hackear el propio cerebro humano. Ya nos han hackeado. Sí, cuando me han hecho votar en función de una información distilada que me han dado de alguna manera, que me han obligado a votar por Trump, cuando yo mismo no sabía que iba a votar por Trump, eso ya es una manera de hackear mi máquina informática que tengo en el cerebro, ¿entienden? Sí. Algo de esto dirá probablemente el profesor Ruth en su conferencia de mañana. ¿Una otra pregunta? Pues si no es así, yo creo que podemos despedir al profesor Ramonet con un aplauso. Muchas gracias por su asistencia.